Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2, integrado por mi persona Jocelyn Díaz, Jocelyn Gualavicí, David Ibarra, Johan Solís y Sara Urquizo. En esta ocasión vamos a hacer nuestra presentación acerca de las estadísticas con datos agrupados y con datos no agrupados. Ya. Listo. A continuación les vamos a presentar una serie de conceptos básicos, los cuales hemos utilizado a lo largo de nuestro ejercicio que realizamos en ERE. Esto lo realizamos para su mayor comprensión de nuestro ejercicio. Empezamos con la función min, que representa el mínimo y encuentra el valor mínimo dentro de un grupo de datos. Luego está el max, que es el máximo y encuentra el valor máximo dentro de un grupo de datos. La función length, que muestra la longitud de los vectores o un número de elementos en su interior. SQRT, que representa la raíz cuadrada y calcula la raíz cuadrada de su argumento. Siguiendo con los conceptos básicos que utilizamos en ERE para nuestro trabajo, nos encontramos con DataFrame. DataFrame es el objeto más habitual para almacenar datos en ERE. En este tipo de objeto, cada individuo corresponde a una fila y cada columna corresponde a una variable. Una nota importante de DataFrame es que esta función nos permite almacenar tipos de datos heterogéneos. Seguimos con el min. El min calcula el promedio o media aritmética del vector, sumando sus argumentos y dividiéndolos para la longitud del mismo. Sum. Calcula la suma de todos los elementos del vector. Table. Esta función tabula los datos en X y da lugar a table de X. Datos no agrupados en ERE. Usamos este tipo de tablas cuando tenemos variables cualitativas o variables cuantitativas con pocos valores. Esta tabla está compuesta por las siguientes columnas. Valores de las variables, que son los diferentes valores que toma la variable en el estudio. Frecuencia absoluta, es la cantidad de veces que aparece el valor. Frecuencia acumulada, es la acumulada o suma de las frecuencias absolutas. Frecuencia relativa, es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Frecuencia relativa acumulada, es la proporción de datos respecto al total que se ha reportado hacia este momento. Ahora tenemos los datos agrupados. Los datos agrupados son, como lo indica su nombre, una cantidad dada de datos que pueden clasificarse, ya sea por sus cualidades cualitativas o cuantitativas, y por tal agruparse a su análisis. ¿Cómo agrupar estos datos? Este proceso consta de 4 pasos. Decidir el número de intervalos. Podemos realizarlo por dos formas. La forma 1 es por medio de la regla de Sturges, donde su sintaxis es nclass.sturges y el argumento. Aplica el método Sturges, donde k es igual a 1 más el logaritmo en base 2 de n. O la forma 2, la regla de la raíz cuadrada, donde k es igual a la raíz del argumento. El segundo paso es decidir la amplitud de estos intervalos. El tercero es acumular los extremos de los intervalos. Y el cuarto paso, calcular el valor representativo de cada intervalo, es decir, su marca de clase. Algunos conceptos para datos agrupados es, por ejemplo, function en función de x y y. Esta función nos permite crear un subproceso mismo que contiene en su interior las operaciones que deseamos realizar. Otra función es cut, como sintaxis x, breaks, write y include lowest. Esta función permite agrupar un vector de datos numéricos y codificar sus valores con clases a las que pertenecen, donde x es el vector numérico, breaks los extremos de los intervalos en los que queremos agrupar, write es un parámetro igualado a false, se hace que los intervalos que consideramos sean cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Y finalmente, include lowest igualado a true, combinado con write igual false, hace que el último intervalo sea cerrado. Seguimos con más funciones. Levels. Proporciona acceso al atributo de niveles de una variable. La primera forma devuelve el valor de los niveles de su argumento y la segunda establece el atributo. Round, en donde su sintaxis es valor y decimales. Nos devuelve un valor numérico redondeado a los dígitos que le digamos. As.vector. Convierte una matriz
distribuida en un vector no distribuido. Y con sum proporciona la suma acumulada de los componentes de un vector. En los gráficos. La función barplot en R sirve para crear un gráfico de barras. Su sintaxis es barplot, donde tenemos prop.table, entre paréntesis table, y por ejemplo, en este caso, peces, el signo de dólar, especies, solo por poner un ejemplo. Esta función pide como argumento una matriz que represente una tabla de contingencia con los datos a graficar. Este tipo de datos pueden ser generados con la función table. Table pide como argumento uno o más vectores, de preferencia variables discretas. Si damos solo con un vector como argumento, devuelve un conteo. Si damos dos o más variables, devuelve tablas de contingencia. A continuación les presentaremos la ejecución de los ejercicios anteriormente mencionados, que son los datos agrupados y los datos no agrupados en el R. A continuación vamos a presentar un ejemplo de los datos no agrupados. En este caso tenemos las edades de 50 personas que están definidas en el vector edad. Para poder definir un vector tenemos que poner el nombre del vector, le asignamos la C y adentro de los paréntesis ponemos los valores del vector antes mencionado. Ejecutamos y podemos ver que ya aquí se nos asoma el vector edad. Ya. A continuación realizaremos las operaciones de estadísticas básicas. En este caso necesitaremos la función length, que como aprendimos anteriormente nos ayuda a saber la longitud del vector. Le ejecutamos y podemos ver que hay 50 elementos en el vector edad. También utilizamos la función min, que nos ayuda a saber la media de los vectores, de los valores del vector. Podemos ver que la media es 7.98. Utilizamos la función min, que nos ayuda a saber el mínimo, que en este caso es 1. También la función max, que en este caso nos ayuda a ver el valor máximo, que es, al ejecutar, que es 15, y también la mediana. Para esto utilizamos la función min. La mediana es de 8. Ya. A continuación haremos la creación de la tabla. A tabla frecuencia le asignamos asDataFrame. asDataFrame servía para el almacenamiento de datos. Aquí podemos ver que le asignamos tabla a el vector edad. Aquí se encuentra la tabla y creamos una nueva tabla. Aquí están los valores que encontramos en el vector edad y la frecuencia en la cual se repite cada valor. Creación de frecuencias y sus acumulados. Asignamos la frecuencia absoluta, la tabla frecuencia, con los valores de la columna frecuencia. Aquí, estos valores de aquí. Ya. Frecuencia relativa. Para ello tenemos que redondear y hacer la operación frecuencia absoluta dividido para la cantidad de valores que se encuentran en el vector. Ya, le ejecutamos y nos sale frecuencia relativa y nos da que es esta de aquí. Podemos también ejecutarle para poder ver los valores. Aquí está 0,10 y serían todos estos valores del vector. También la frecuencia absoluta acumulada. Y nos faltaría la frecuencia relativa acumulada. Como pueden ver, en todos estos son los mismos casos, solo sería de asignar y hacer eso. Ya, la unión de frecuencias con la unión de la tabla creada. Como ya tenemos esta tabla, tenemos que aumentarle los valores que sacamos anteriormente, por lo cual tenemos que realizar esta acción. A tabla frecuencia le asignamos DataFrame y le ponemos los datos que queremos. En este caso sería tabla frecuencia, la tabla frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Ya, listo. A continuación, vamos a cambiar el nombre de las variables. Para esto vamos a usar la función names de la variable tabla frecuencia, a la que le asignamos el nombre que deseamos para nuestras variables. En este caso serán edad, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada
y procedemos a ejecutar. Ya, como podemos ver, los nombres de las variables en la tabla ya se han cambiado. Ya, a continuación también vamos a hacer un gráfico para el cual crearemos una variable denominada graph, a la que asignaremos una tabla de nuestros datos almacenados en edad. Lo ejecutamos y seguido haremos el uso de la herramienta barplot para realizar un gráfico de barras. Entonces ponemos barplot gráfico en donde almacenamos nuestra tabla de edad, el main que sirve para designar el nombre al gráfico, que en este caso será gráfico edades, y el lab, que básicamente es nuestro eje Y, el cual tomará el nombre de frecuencia, y xlab, que será nuestro eje X, que tomará el nombre de edad. Finalmente tenemos col, lo usamos para aplicar un color a nuestro gráfico. Nosotros hemos elegido Rainbow, al cual hay que indicar el número de valores que se presentan en el gráfico del eje X para que asigne esa cantidad de colores al gráfico. Y ejecutamos. Como podemos ver, ya tenemos listo nuestro gráfico de edades con 15 valores y los 15 colores distintos. Procedemos a hacer el ejercicio con datos agrupados. En este caso vamos a suponer que obtenemos valores al azar de nuestra variable edad, el cual está asignado con un vector. Procedemos a sacar el mínimo de esta variable. El mínimo usamos nuestra operación min de la variable edad, lo cual nos dice que el mínimo de nuestra edad es igual a 10. El máximo, de igual forma, le asignamos el nombre de máximo con nuestra operación max de edad, que nos da un máximo de 73. Seguido vamos a sacar la longitud de nuestro vector. En este caso vamos a usar nuestra operación length de edad, lo cual nos dice que la longitud es 50. En total tenemos 50 datos. El número de intervalos de igual manera lo vamos a sacar asignándole una variable clases, en donde vamos a usar nuestra opción de sqrt de longitud. Entonces clases sería igual a 7.07. En clases 1 de igual forma vamos a asignar en este caso la forma de Sturges, lo cual nos dice que nclass.sturges de edad es igual a 7. En este caso tendremos 7 números de intervalo presentados con clases. A continuación, vamos a calcular la amplitud entre intervalos. Definimos amplitud y utilizaremos la fórmula del máximo menos el mínimo dividido para el número de clases. En este caso nos presenta que tendremos una amplitud de 9. A continuación calcularemos los extremos de los intervalos, donde definimos como extremos el valor mínimo más la amplitud por el intervalo de 0 hasta el número de clases obtenidas. Ahí nos presenta los extremos existentes. A continuación, los extremos inferiores. Definimos y utilizamos la fórmula del mínimo más la amplitud por el intervalo de 0 hasta clases disminuido en 1. Para los extremos superiores definimos y utilizamos la fórmula mínimo más la amplitud por el intervalo de 1 hasta el número de clases obtenido. Ahí nos presenta los extremos inferiores y superiores. Finalmente obtenemos la marca de clase. Para esto definimos marca con la fórmula extremos inferiores más extremos superiores dividido para 2. Ahí nos presenta la marca en cada intervalo. Seguimos con la creación de la tabla. Ya. A esto, a una
variable tabla llamada tabla frecuencia le vamos a asignar la función de x, y y b. Más adelante se va a definir estas variables. Ya. A cut1 le asignamos la función de cut de x, en donde breaks va a ser igual a y, write va a ser falso y include va a ser igual a b. Con una variable llamada intervalos le vamos a asignar los levels de cut1. A una variable llamada marca de clase vamos a asignarle marca. A frecuencias absolutas les vamos a asignar el as vector de la función table de cut1. A una variable frecuencia relativa vamos a asignarle la función round de la división entre las frecuencias absolutas entre la longitud y que nos redondee a dígitos de 2. Para la frecuencia absoluta acumulada utilizamos la función consum de la frecuencia absoluta, y para la frecuencia absoluta relativa le asignamos de igual forma consum de la frecuencia relativa. Finalmente, a la tabla le asignamos el data frame de cómo nos quiere presentar esta tabla, de cómo vamos a ordenarlos. Primero van a ser los intervalos, la marca de clase, las frecuencias absolutas, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. Cerramos del corchete. Y seguido de esto, a la variable tabla2 le asignamos la función recién antes creada, en donde x va a ser igual a la edad, y va a ser igual a los extremos y b va a ser verdadero. Entonces presentamos la tabla en donde tenemos los intervalos, la marca de clase y las frecuencias y frecuencias acumuladas. Ahora vamos a hacer el gráfico de esta tabla. Para esto, a una variable inter le vamos a asignar la función cut, donde va a tomar los valores de la edad, y breaks va a ser igual a los extremos, write va a ser falso, e include va a ser verdadero. A una variable graph le vamos a asignar la función table de esta variable inter. Y finalmente, con la función barplot, que nos imprime un gráfico de barras, le asignamos la variable graph que queremos que nos imprima, en donde main va a ser el título, edades, el eje de las y va a ser frecuencias, el eje de las x va a ser los intervalos y el color va a ser verde. Y como podemos observar, ahí tenemos nuestro gráfico de barras. Para poder obtener la media necesitamos primero una matriz. La matriz FEC. A esta le asignamos as.vector, que nos ayudará a convertir los datos que transformamos con la función cut a una matriz. En la función cut utilizamos el vector edad, también los extremos que ya definimos anteriormente. El write tiene que estar en falso y include lowest tiene que estar en true, que ya aprendimos anteriormente para qué servían estas dos funciones. Ya. Ejecutamos y podemos sacar la media. La media es igual a la suma de la marca por las frecuencias antes sacadas, dividida para la longitud. Ejecutamos y nos da que la media es igual a 40.78. Esta sería nuestra exposición. Gracias por su atención.